Varias ciudades de Estados Unidos siguen a la espera de las ayudas solicitadas al gobierno federal por los problemas económicos que enfrentan como resultado de la llegada de miles de inmigrantes indocumentados a través de la frontera sur. Las autoridades señalan que con la finalización del Título 42 podrían llegar aún más inmigrantes y por lo tanto la situación podría agravarse por la falta de recursos. ¿Por qué esas ayudas tardan tanto en llegar y cómo puede afectar esa demora a las ciudades? Lo discutimos. Lo discutimos con Antonio Saravia. Él es profesor de economía de la Universidad Mercer, quien se encuentra en Georgia. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Un placer, Jennifer, ¿cómo estás? Bien, estoy bien y me gustaría hablar de diferentes cosas, de las ayudas, por ejemplo, pero antes me gustaría saber, Antonio, ¿cuánto vale un migrante indocumentado para los estadounidenses? Porque mientras tenemos estados como la Florida que llenan buses y aviones de personas indocumentadas para enviarlas fuera de sus fronteras, pues tenemos a ciudades como Nueva York que ya han puesto el grito en el cielo para decir, miren, los fondos públicos realmente no me están alcanzando. ¿Cuánto vale una persona indocumentada aquí en el país, en Estados Unidos? Pues carísimo, es decir, Chicago está estimando que va a necesitar 20 millones de dólares al mes para proveer las cosas que necesitan los refugiados, los inmigrantes. Nueva York está calculando 4.300 millones de dólares al año. Es decir, estamos hablando de cifras muy altas. Pero el problema aquí, Jennifer, es que tenemos los incentivos en el lugar incorrecto, ¿no es cierto? Es decir, las ciudades, los estados se hacen cargo de estos refugiados cuando tendría que ser al revés, ¿no? Habría que cambiar el paradigma de cómo vemos la situación migratoria, porque si no, esto va a ser un problema de no acabar. Claro. Ahora, por ejemplo, hablaba yo del alcalde de Nueva York, Antonio, que dijo, mire, yo siento que el gobierno federal nos está dando la espalda con el tema migratorio, no hemos recibido las ayudas. ¿Qué tipo de ayudas envía el gobierno nacional para estas ciudades que, digamos, abren las puertas a las personas indocumentadas? Porque aquí el problema es que la ley dice, cuando tú llegas a Estados Unidos y tienes una aplicación, pones una solicitud para asilo, para refugio, pues entonces te puedes quedar en este país y entonces el gobierno se hace cargo, ¿no es cierto? Porque no puedes ir a trabajar porque estás en el proceso de aplicación del asilo, entonces estás en una situación en limbo y el gobierno tiene que tomar cuidado, decir, proveerte, digamos, algún refugio, un shelter que se dice en inglés, y las necesidades básicas. Entonces, todo esto, para tanta gente, imagínate, esto empieza a representar un costo. Entonces, FEMA, que es una agencia que se encarga de las emergencias en este país, tendría que pasarle este dinero a las ciudades, a estas ciudades que se han convertido en ciudades refugio, ¿no es cierto? Como Chicago, como Nueva York, para que puedan proveer esto a los migrantes. La gran mayoría viene por cuestiones económicas. Viene de Venezuela, de Centroamérica, de otros lugares por cuestiones económicas. Entonces, para mí la solución de fondo es decir, miren, ustedes tienen entrada a Estados Unidos porque en Estados Unidos apreciamos la migración, porque la migración hace mejor nuestra economía, pero ustedes tienen que demostrar que pueden solventarse. Entonces, ustedes llegan y dicen, me puedo solventar, tengo contactos, tengo trabajo, pues entre. Y entonces el gobierno no tiene que pagar todas estas cosas para tomar cuidado de ellos mientras están en el país, ¿no? Entonces traspasas los incentivos al migrante, el migrante quiere entrar porque quiere llegar a trabajar y no Ujú. pasas el problema al pagador de impuestos en Estados Unidos. Y acá, Antonio, yo pondría también otro punto sobre la mesa que es la corresponsabilidad. Por supuesto, hay dos condiciones por las que sigue llegando tanta gente. Uno son las condiciones de vida que tienen en sus países, huyendo de violencia, de pobreza. Pero también otro es que en Estados Unidos todavía hay trabajo para ellos. Y acá me gustaría preguntarte porque tiene relación con el tema económico. Hay empleadores en Estados Unidos que siguen empleando a personas sin documentos, pero que les pagan muy por debajo de lo que deberían pagarle y que también, digamos, obvian todas las prestaciones que un trabajador regularizado tiene aquí en Estados Unidos. Claro que sí, pero ese pago que es un poco o mucho menor a lo que se paga a un trabajador que sí tiene sus papeles en Estados Unidos o a un ciudadano americano,
eso que le pagan es muchísimo más de lo que ese señor ganaba en su país. Es decir, te doy un dato. La gente tiene que entender esto. Una persona en Haití que llega a Miami, ¿no es cierto? Ujú. Al día siguiente, Jennifer, en un trabajo en la construcción o lo que fuera, ese señor de Haití gana 20 veces lo que ganaba en Haití. Y ese sueldo, ese salario, lo que tú lo quieras llamar, que le pagan a ese señor en Haití, en Miami, va a ser menor, obviamente, a lo que le pagarían a una persona americana o a una persona documentada. Pero te pregunto yo, ¿será que le importa eso al señor de Haití? Va a ganar 20 veces más, ¿no es cierto? Entonces, el atractivo es muy grande llegar a Estados Unidos porque hay muchas oportunidades de empleo. Entonces, para mí lo que las autoridades tienen que hacer es decir, bueno, tenemos todos estos inmigrantes, llegan, consiguen trabajo, no van a ser parte del welfare system, no los vamos a ayudar, pero si ustedes demuestran que pueden conseguir trabajo y contribuir con su trabajo a la sociedad, bienvenidos sean. Ahí tengo otra pregunta. Me llama mucho la atención esta manera de mirar el tema de la migración, Antonio, y es, por supuesto, un migrante en estas condiciones en las que se vive en muchísimos de nuestros países pone en la balanza esto, trabajar acá en Estados Unidos con los riesgos que puede tener y demás, o quedarse allá y dice, bueno, acá me estoy ganando 30 veces más de lo que me puedo ganar en mi país, pero también se gasta 30 veces más de lo que se gana, de lo que se gasta en sus países. ¿Cómo hace un migrante para lidiar con los precios que, por ejemplo, aquí en Miami tenemos? El trabajador de Haití al día siguiente de llegar a este país va a ganar 20 veces más que en su país. Con toda la Ujú. inflación alta que tenemos al día de hoy, que estará en alrededor del 6%, incluso con eso, el salario real que va a llegar a ganarse es muchísimo mayor. En 6 meses de haber llegado, esa persona ya va a poder rentar su propio departamento. En un par de años probablemente ya tenga el pie para comprar un departamento o una casa. Los hijos de ese señor van a tener una muchísima mejor vida, pero muchísima mejor vida que la que él tuvo en su país y la que sus padres tuvieron en su país. O sea, Ujú. olvídate de la inflación y del costo de vida, que sí que es muy caro, pero lo que van a ganar aquí compensa muchísimo eso, pero por demás y de sobra, y esa persona va a lograr por eso, Jennifer, es que tienes 40.000 personas hoy día, mientras hablamos tú y yo, hay 40.000 personas esperando entrar a este país precisamente por eso, porque incluso con la inflación y el costo de vida es muchísimo más conveniente vivir en este país que en los países de donde ellos vienen. Clarísimo, entonces la perspectiva desde el migrante le sigue saliendo muchísimo mayor beneficio, incluso exponer su vida para llegar a trabajar y trabajar aquí en los Estados Unidos ahora. Y para finalizar, desde la mirada, por ejemplo, de un republicano que dice, mire, es que nos están quitando el trabajo, el tema de seguridad, ¿cómo explicarle a estas personas que tal vez si se atraviesa todo el tema migratorio simplemente por el tema económico, podría solucionarse como usted propone? Lo primero que yo le explicaría a una persona que hace ese argumento es decir, bueno, usted no solamente es trabajador, usted también es consumidor. Pregúntese usted cuánto hubiera tenido que pagar por esa casa que acaba de comprar si en esa casa solo hubieran trabajado ciudadanos americanos. ¿Cuánto hubiera pagado usted Ujú. por esa casa? Probablemente 3 veces más. ¿Cuánto hubiera pagado usted por los servicios que tiene en los supermercados o en las casas que llegan y le arreglan la cosa o le cortan el pasto, donde trabajan los latinos, donde trabajan los migrantes? ¿Cuánto pagaría usted por todos esos servicios? Muchísimo más, ¿no es cierto? Entonces usted no es solo es trabajador, sino que también es consumidor y el migrante le resuelve muchos de esos problemas. Segundo, como trabajador, usted no va a perder el trabajo. Lo que va a pasar es que su trabajo va a ser distinto. Usted ya no probablemente no va a hacer las cosas que llegan a ser los migrantes al principio, ¿no es cierto? Usted va a pasar a ser gerente, usted va a pasar a manejar cosas. Mira, en Estados Unidos Ujú. los trabajos han cambiado muchísimo. Hace 70, 80 años, el 30% de la población trabajaba en agricultura en este país. Hoy día solo trabaja el 5% en agricultura. Perdimos trabajo en agricultura, ¿no es cierto? ¡Qué horror! No, ningún horror. Lo que pasó fue que esos trabajos se transformaron en otras cosas cuando ya no necesitamos hacer agricultura. Entonces los trabajos se reacomodan, no vamos a perder empleo, solamente se van a transformar, así que no hay que tenerle miedo en absoluto. Los migrantes nos hacen mucho mejor la vida en este país y ellos mejoran su vida impresionantemente. Pues muy interesante esta perspectiva, Antonio. Gracias por compartirla con nosotros. Ha sido un placer.